Buenas noches, amigas, amigos, jóvenes que nos ven y nos escuchan. Como todos los lunes, en Contraste, Onda Digital 18.4, analizaremos lo que ha sucedido durante la semana y lo de hoy día. Cerramos hoy día mes morado. El Señor de los Milagros mañana regresa al templo. Mañana sale en su último recorrido. Y hoy día, buenas noticias tenemos. Hoy día nos visita y comparte con nosotros mesa el presidente Manuel Merino de Lama. Me dirán, ¿por qué le dices presidente electo? Bueno, el título de presidente lo tiene. Yo al arquitecto Fernando Belaunde, cuando iba a la punta, que nos visitaba constantemente, siempre lo saludamos como presidente. Y al doctor García, en la maestría de gobernabilidad con Fernando, presidente. Ese es el título de un hombre que le arrebataron los morados y rojos el derecho de ser presidente elegido de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución del Perú. Con ese mismo sistema se puso al señor del pañuelo, un traidor. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí en el programa juntamente con todos ustedes dos. Creo que es una muy buena oportunidad de poder compartir el set para poder hacer la política que nos encontramos, preocupados todos los peruanos, cada día las más complicadas. ¿Audífonos? Una falta de capacidad de respuesta por parte del Congreso de la República. Perfecto. En el marco de la responsabilidad que tiene el Parlamento Nacional, y creo que en ese sentido voy a acompañarlos en el set. Desde ya les agradezco esta oportunidad de estar aquí con ustedes y ojalá que no sea la primera vez, que tengamos otras oportunidades más. Creo que nuestra opinión como ex congresista de la República en 3 oportunidades y como ex presidente constitucional de la República del Perú. Así es. Le paso el micro a... Un honor tenerlo, presidente, con nosotros realmente en este programa, que es un programa político y económico. Queríamos pasarle algunos trabajos que hemos hecho para ver su opinión y hacerle algunas preguntas, por favor. ¿Puedes poner los primeros cuadros si fueras tan amable? Y la siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, referente a los votos de Perú Libre. ¿No? Perú Libre en junio oficialmente sacó 8.835.000 votos. En esta última elección, que este mes, hace 3 semanas se produjo, se redujeron a 329.220 votos. Una reducción del 96.27%. Presidente, ¿esto no es una muestra de que no tienen respaldo del pueblo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, definitivamente, si bien es cierto, podríamos decir que las diferencias son que son 2 elecciones distintas. Es una elección regional, municipal, y la otra es una elección presidencial. Sin embargo, creo que los que conocemos la historia del Perú, generalmente en un primer año de un gobierno de turno, copa las alcaldías, copa los gobiernos regionales, o sea, tiene una respuesta afirmativa y positiva. Sin embargo, aquí ha sido totalmente adverso. O sea, una reducción de casi 96% de la votación adquirida hace 1 año y 4 meses, realmente creo que debe ser una preocupación para el propio presidente de la República, para su propio grupo político, que es quien lo llevó a la presidencia de la República, y naturalmente también es una muestra del gobierno que estaba llevando el señor Castillo desde el inicio de su mandato, situación que cada día se pone mucho más grave y que lamentablemente yo creo que la llave para la solución de todos estos problemas está en el Parlamento Nacional. Más allá del esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público, que seguramente comentaremos más adelante, pero en este caso, hablando sobre la votación, realmente preocupante para ellos y naturalmente para nosotros los que estamos mirando desde afuera, creo que es una derrota
a la vista, que no quiere ser reconocida por las circunstancias que ya todos conocemos de la manera como se ha copado el Estado, de la manera irresponsable con la que se está actuando para poder tener, digamos, la posibilidad de que no sea vacado el presidente de la República. Y eso creo que desnaturaliza el esfuerzo y fundamentalmente debilita la democracia, que creo que es lo que tenemos que cuidar los que queremos el Perú. Los que pertenecemos a un partido político, en el caso particular mío, que tiene 66 años de vida institucional, de igual forma también creo que es preocupante, y ese debilitamiento que no es de ahora, de los partidos políticos, sino que viene desde el golpe de Estado de Fujimori, casi las 2 décadas que tuvimos, los 10 años que tuvimos de gobierno Fujimori, su tercera reelección, que debilitó a los partidos políticos y realmente no hemos podido fortalecer los partidos políticos a lo largo de estos años, que creo que es una tarea que deberíamos empezar a enmarcar en reformas políticas dentro del Congreso de la República, que permita fortalecer e institucionalizar a los partidos políticos, a los movimientos políticos, para que la población y la ciudadanía vuelvan nuevamente a tener credibilidad en lo que significa la política en el Perú, y no el desánimo que el día de hoy tienen, especialmente los jóvenes, por la manera como han sido utilizados en algún momento y por la forma con la que los políticos hemos manejado nuestras instituciones, digamos, políticas, que no hemos sabido hacer docencia política y que muchas veces hemos aceptado que se incorporen a nuestro partido, de repente por la popularidad que tenía determinado personaje, pero que no conocía la ideología política, o en este caso del partido político al cual estaba postulando y al cual iba a representar. Esos hechos creo que es necesario también analizarlos en su momento. Presidente, podríamos decir entonces de que este gobierno le han hecho un referéndum, entre comillas, ¿no?, con estas elecciones, y solamente representa el 3.73% de todos los votos que sacó el año anterior. O sea, eso es determinante. No tiene respaldo del pueblo, y todo lo que arman ellos es una maquinaria, ¿no? Todo es una portátil, ¿no?, pagada, incentivada, con prefectos, subprefectos de la línea de extrema izquierda, ¿no? O sea, todo esto es un Armani, o sea, se ha armado todo esto, y lo que ha demostrado que pese a todo, no tiene respaldo del pueblo. Entonces, cuando él se refiere al pueblo, ¿a qué pueblo se referirá, no? Porque ahí está demostrado de que no tiene respaldo del pueblo. Y hoy día ha salido una encuesta de CIT donde demuestra de que el 79% de la población peruana, 79, casi el 80%, le está diciendo desaprobado. Lo está desaprobando al presidente, a Pedro Castillo. Entonces, esto es determinante, ¿no cree usted? Mira, Fernando, yo comparto plenamente la opinión que tú acabas de vertir, pero también los que somos políticos y los que somos analistas, en el caso de ustedes que son un medio de comunicación, creo que es importante también hacer un análisis mucho más profundo de la manera sistemática con que viene actuando, en este caso el conjunto de personas que rodean al presidente Castillo, que vienen articulando a través del sistema que debemos vedarlo ya en esta época, porque había una repartija interna en el gobierno, entre los caviares, entre la izquierda, entre algunos parlamentarios que han tomado decisiones independientes, ni siquiera parte de su partido político, y que ellos han podido darse cuenta de la idiosincrasia de los peruanos, el resentimiento propio que hay de no haber hecho las atenciones sociales que debían haberlos hecho los gobiernos de turno y que lamentablemente lo que se han dedicado en los últimos años es a enriquecer sus bolsillos, y que en el marco de los hechos ocurridos del 2016 a la fecha tenemos que analizar cuál fue esa coyuntura de donde lamentablemente estamos viviendo la crisis del día de hoy. Viene desde el momento en que se hizo la comisión de investigación de Odebrecht, donde ya había un informe preliminar que claramente identificaba que el señor Pedro Pablo Kuczynski era, digamos, parte de esta corrupción que había sucedido en la maquinaria que había tenido las empresas brasileras para incorporarse, digamos, en la economía del Perú. Y bajo esas circunstancias, ese no llegó a verse en el Congreso que teníamos de salida, y lamentablemente se permitió que participe, y en esa coyuntura salió electo presidente de la República, acompañado en este caso por un personaje nefasto para la política peruana como fue el señor Vizcarra, que no tuvo reparos absolutamente en nada, hizo alianzas con tubernios con el propósito de quedarse en el poder, y lo logró, con un Congreso que tenía una mayoría absoluta del fujimorismo,
pero que no entendió y no comprendió el propio fujimorismo, de que era la gran oportunidad para que ellos puedan desde el Parlamento Nacional no hacer una oposición radical, sino hacer las correcciones necesarias y suficientes para que el Perú pueda avanzar. En esas circunstancias tenemos el fenómeno que ya todos conocemos, el golpe de Estado que se dio en el mes de septiembre, avalado por el Tribunal Constitucional, que lamentablemente tenía elementos mayoritarios pegados a los caviares, pegados a la izquierda radical, y tuvimos las circunstancias que ya después todos hemos vivido, el gobierno de transición, que demostró capacidad y demostró una lucha frontal contra la corrupción, porque creo yo que el haber conseguido 105 votos en un momento donde tenía dominio el señor Vizcarra, tenía el 80% de aprobación, caso totalmente adverso y diferente a lo que sucede ahora con Castillo, que no tiene el dominio, no tiene aprobación, es un personaje que viene enfrentando a los peruanos contra peruanos, que viene tratando de sacar ventaja sin interesarle como aplanador a pasar por los más necesitados, engañando y ofreciendo diestra y siniestra. Entonces, en esa circunstancia, estamos el día de hoy en una situación crítica y creo que qué buena oportunidad que hayamos tenido, al menos de mi persona, la posibilidad de habernos entrevistado aquí para que este análisis que estamos haciendo es un análisis de lo que realmente hemos vivido, lo que hemos estado dentro, los que hemos tenido la capacidad de poder defender a los peruanos frente a las circunstancias nefastas que se pasaban, donde la derecha, lamentablemente radical, se puso en contra de un gobierno de transición, donde la izquierda radical articuló de manera sistemática con los caviares dar un golpe de Estado civil, porque fue un golpe de Estado civil en el marco de una pandemia y un resquebrajamiento de la economía, y esa situación pues hizo hacer ver como que era un congreso populista, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era actuar en respuesta a una pandemia que había resquebrajado la economía en un país donde el 70% son informales. Llevarnos al confinamiento automáticamente quebró la economía de todos los peruanos y nos expuso prácticamente contra las instituciones financieras, contra las propias AFPs, que todos necesitaban su dinero, contra la compra de una vacuna más nefasta que fue la Sinopharm en ese momento, donde ellos prefirieron vacunarse ellos, vacunar su familia, vacunar su entorno, desaparecer 1.200 dosis de 600 personas que se vacunaron y nunca supimos quiénes fueron. Seguramente ahí habían vacunado congresistas, altos funcionarios, no lo sé qué personas, pero esa investigación debió hacerlo este Congreso. Este Congreso tiene la obligación de instalar una comisión de la verdad. Más de 220.000 muertos. Ha enlutado al Perú el mal manejo de la pandemia por parte del señor Vizcarra, pero hoy parece que nos estamos olvidando frente a la nefasta situación de la conducción que tiene este señor, que por mantenerse en el poder está terminando de debilitar institucionalmente a la propia presidencia de la República. No al presidente, sino como institución a la presidencia de la República, porque está haciendo prebendas sin interesarle quién llegue a ser ministro, sin interesarle quién sea viceministro, quién sea alto funcionario, sino simplemente perpetuarse en el poder. En el caso, por ejemplo, de la última ministra que se ha nombrado, ¿no? Una ministra de Salud que ha estudiado en una universidad que no está certificada, ¿no? Una universidad que está cerrando ya sus puertas, ¿no? Ella no ha seguido una maestría, no ha seguido una especialidad, ¿no? Y siendo joven, ¿no? Porque se ha graduado hace 10 años, o sea, no es, sí es factible que haya tenido que estudiar si quisiera crecer, ¿no? En su profesión, pero parece que no, parece que se sentía feliz así como está, pero hoy día como ministra, manejando a todo un sector importante donde hay corrupción. O sea, en los ministerios donde hay más corrupción son transportes en primer lugar, educación en segundo lugar y en tercer lugar salud. Increíble que en salud hay corrupción. Y ojo, en salud la corrupción está encima de los 2.000 millones de soles, al igual que en educación, que está en 2.236 millones en el año 2021. Pero el que lleva el récord de todo es transportes, con 3.376 millones que se han robado del Estado peruano. A todos los peruanos les han robado ese dinero el año 2021. Entonces ahí está la prueba de que este gobierno, ¿no?, está
está en la corrupción. Este es un gobierno de la corrupción. Este es un gobierno que realmente no está trabajando y no quiere gestionar. No está acá para gestionar, está acá para robar. Eso es lo que está ocurriendo. Y todos los fines de semana que vemos, ¿no?, en la televisión, todos son espectáculos de que hizo tal cosa en bienes nacionales, hizo tal cosa en transportes, hizo tal cosa en URIA. O sea, ya no sabemos qué vendrá, ¿no? O sea, cada rato, y las noticias van cambiando muy rápidamente y todas son negativas, ¿no? Electo, ¿tú qué piensas? Mira, señor presidente, señor Merino, el caso de la URIA, usted es agricultor, usted le da trabajo a cientos de tumbesinos con el banano inorgánico de exportación, el arroz y el engorde de ganado. Usted es un hombre que ha dado trabajo y sigue dando trabajo. El que le clavó la espalda, el puñal por la espalda, el del pañuelito, ¿qué trabajo ha generado en el Perú? ¿Paga impuestos en el Perú? Javier. Eso es lo que tenemos que evaluar. El señor presidente que está sentado hoy día en Palacio no ha podido importar URIA, cuarta vez. Y él se autonombraba agricultor, maestro. No ha construido una escuela. ¿Una escuela? Nada. Está repitiendo el plato del lagarto de Vizcarra. Vamos a construir 4.000 aulas. Vamos a construir 1.000 hospitales. Y le pregunta a la señorita Mónica Delta, señor presidente, 4.000, sí, vuelvo a repetir, 4.000, por favor. ¿Y eso le gusta al peruano? Que le mientan. ¿Que le mientan? No, señor, por eso yo invoco, y este programa es para invitar a la juventud que participe en política. Usted de Tumbes, usted ha visto lo que hay en las regiones, son caciques, que nadie los controla. Acabo de estar para 28 de julio en Tumbes. Me tomo mi taxi para que me lleve a Punta Sal y le digo, saliendo de Tumbes, le digo, señor, le digo, ¿qué es del proyecto Puchanga Tumbes? Puyango. Ahí está, señor. ¿Qué? Desde 1971. Más de 50 años. Por favor. Eso no puede ser. Todo el mundo roba. Toda la avenida principal de Tumbes rota. Igual como cuando iba yo en 1998, 99, 2000, 2001, 2002 con el niño. Yo estuve trabajando en Piura, en Piura, en Paita, en un astillero. O sea, conozco la realidad. No podemos abandonar y los jóvenes tienen que participar. Ese es nuestro llamado, nuestra preocupación. Y eso de que no estudió, no tiene título, usted es el mejor ejemplo. Usted entró a la universidad. Las circunstancias de la vida, lo he leído su historia. Es un empresario exitoso. Es un empresario exitoso. Y sobre todo, y es honrado. Acá en el Perú, le da trabajo. Yo no le quiero pasar la mano. Yo no soy acción populista. Yo sí soy. Yo no soy acción populista. Pero he sido amigo y soy amigo del último hijo de Fernando Belaúnde, de todos los hijos. Me he criado con ellos prácticamente. Hemos ido a la playa juntos. Con la hija mayor, Fernando, Rafael no iba. Pero sí conozco, he leído sobre su actividad y he preguntado, como yo iba a Tumbes a buscar embarcaciones para que se hicieran el mantenimiento, darles el mantenimiento en el astillero de Paita. Yo iba cada 15 días al Tumbes y también he pasado a Ecuador, buscando canalizar estas embarcaciones de metal
Paita, porque la de madera, las famosas vikingas que usted conoce, las varan le ponen tronco, las varan por la mayoría, ¿no? Y ahora son tan grandes que ya tampoco no la pueden varar. Pero voy al hecho. Usted es un ejemplo. Y me duele el cargamontón que le hicieron a usted. Y lo trato de usted, siendo yo mayor que usted, por el ejemplo que nos ha dado. Usted entró en política, le gusta la política, pero también es un hombre de éxito en su empresa. Y es decente y honrado, que es raro encontrarlo hoy en día en el país. Entonces, le han dado de alma, lo han crucificado, le han abierto proceso por 2 muertes que han sido alimentadas por esta prensa, por estos empresarios que sé yo de a quién se refiere, el banco de crédito, el gerente, el CEO. Soy amigo del padre, amigo de años. Y en una reunión le dije, no puede ser esto. No, es que, no, hermano. Ustedes no pueden de esa forma atacar a un presidente puesto por el Congreso de acuerdo a la Constitución del Perú, no a un capricho. Golpistas, nos decían, golpistas. Sí. Y todos los peruanos hemos visto que la televisión, la radio, no, y algunos populistas, sí, malos populistas también. Hora y hora. ¿No? También estaban tienen ahí. Que reunirse en tal sitio, tienen que ir, tienen que participar, tienen que ir. O sea, ha sido toda una maquinaria para destruir un gobierno que tenía que hacer muchas obras. Por eso le pregunté por esto del Tumbes. Usted como agricultor ya lo hubiera terminado. En lo que le quedaba de gobierno ya lo hubiera terminado. Porque usted ama Tumbes y da trabajo en Tumbes. Eso no lo pueden... Miren, 1 año y pico, ¿qué ha hecho el señor Castillo que está en casa, en Palacio? Robar. Robar y robar. Decía que sí, que él iba a declarar, no declara nada, ha tenido que llamar a la OEA de tabla de salvación. Ahora veo, y esa es una pregunta que le quería hacer, el señor presidente del Congreso, el general William Héroe Chavín de Huántar, hoy día le hace una carta a la OEA para que le den audiencia. ¿Qué? ¿No le iban a dar audiencia? Pregunto, usted ha sido presidente del Congreso. Le pregunto, por favor, o estoy perdido, nosotros hemos hecho una maestría política y por favor, los poderes son de iguales. Ejecutivo, legislativo y el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, Electo y Fernando, efectivamente yo comparto plenamente tu comentario. Sumo quizás algunos temas que creo que es importante mencionar. Es penoso y lamentable los hechos que ocurrieron en el mes de noviembre en defensa irrestricta de todos los peruanos, porque la pelea que se hizo con los bancos, que era para refinanciar la deuda de las tarjetas de crédito de los micro y pequeños empresarios y los créditos personales hasta 50.000 soles, era para no permitir que a un ciudadano que había tenido un crédito de repente con las instituciones financieras, con tarjetas de crédito, pero que venía cumpliendo, y al mandar el confinamiento total, de ser un negocio, digamos, irregular, no formal, automáticamente no pudo pagar su tarjeta y las instituciones financieras se la querían cobrar quitándole su casa que había dejado hipotecada, quitándole su terreno, su carro, etcétera, etcétera. Igualmente, la situación que ocurría con las AFP, que no querían devolver los dineros que eran de los propios ahorristas en su trabajo que habían tenido durante años y que los necesitaban para salvar la vida de su padre, de su hermano, de su amigo, digamos, de un familiar cercano. O los hechos de querer, digamos, no enfrentar, que se había puesto al descubierto las deficiencias que teníamos en salud, y en lugar de comprar pruebas rápidas, no traer pruebas moleculares, porque ahí habían negocios que habían definido ellos y no les interesaba, como las mascarillas, situación que realmente debía haberse investigado y debía haberse sancionado, porque eso es lo malo que tenemos en el Perú,
que después que pasan las cosas, las investigaciones muchas veces se congelan, no llegan a su fin a determinarse quiénes fueron los verdaderos responsables, y lamentablemente la impunidad es la que reina en el Perú. Por eso cuando sale un presidente y entra otro, vemos hoy día todos los expresidentes procesados, a excepción lógicamente de Fernando Belaúnde, que ha sido reconocido como un personaje que realmente dio todo a cambio de nada, como el propio Valentín Paniagua en los 8 meses de transición. En esas circunstancias, creo yo que es una pena. Nosotros que hemos implementado la instalación de los gobiernos regionales pensando en poder descentralizar la economía, en que el crecimiento económico llegue para todos los peruanos, pues lamentablemente nos encontramos, como ejemplo puedo poner el caso de Tumbes. Todos los últimos presidentes regionales están prófugos de la justicia, están presos o están en procesos de denuncia de detención, y lamentablemente eso muestra que empiezan como en cada región, o sea, a hacer su reino, pero de corrupción. Y cuando tú has estado en Tumbes, Tumbes pareciera que es Ucrania, que ha sido bombardeado. Solamente en el paso, digamos que de repente no te has instalado en Tumbes, pero si recorres las calles, te palmas de ver lo que realmente está sucediendo. Y cuando me hablas del proyecto Puyango Tumbes, un proyecto que va en la misma carrera del presidente de la República. Hemos tenido a la fecha más de 70 ministros. En el proyecto Puyango Tumbes, en 1 año y 4 meses de gobierno del señor Castillo, tenemos 8 directores del proyecto. O sea, prácticamente menos de cada 2 meses un director rota y cambia, y al final tienes un proyecto del año 1971 que no ha hecho la ampliación de frontera agrícola, que es la que realmente debía haber enmarcado el desarrollo económico de Tumbes. Y en esas circunstancias sí creo que para nosotros nos duele, porque como personas ya adultas tenemos hijos, tenemos nietos, y queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un futuro provisor, de esperanza, de posibilidad. Pero sin embargo cada día se ve más distante, cada día se ve más lejos. Y cuando nosotros empezamos a hacer un análisis sobre lo que tenemos que recuperar el día de hoy, sí, lo comparto plenamente. La decencia, la ética, la moral hay que recuperarla. A veces te piden el acto, digamos, de una carrera técnica, una carrera profesional. Claro, paralelamente también es importante. Pero prioritario y fundamental es la decencia, la ética y la moral, que es la formación que tú la recibes desde tu familia, desde tus padres. Yo he tenido la oportunidad de, en mi casa, en mi domicilio, cenar y acompañar a mi padre con Fernando Belaúnde Terry, con Valentín Paniagua y con muchos líderes de mi partido político de Acción Popular y también de oposición, porque mi padre era un empresario que se forjó a esfuerzo y a trabajo. Entonces, en esas circunstancias, los peruanos tenemos que empezar a analizar. Yo leía, por ejemplo, un comentario que hacía el secretario de Palacio del señor Sagasti, y decía que las movilizaciones no tenían éxito porque quienes convocaban eran la gente del fujimorismo y la gente de los merinistas. Él está reconociendo con ese comentario que ellos sí convocaron y ellos saben sembrar muertos, porque lo que sucedió el 14N es que sembraron muertos, porque esos muertos lamentablemente hicieron cómplices a autoridades de turno, a la prensa que tenía compromiso con ellos, porque ellos lo que querían era seguir alimentando la prensa a través de actividades, a través de contratos. Y cuando nosotros dijimos de que íbamos a direccionar todos los recursos económicos a la pandemia, a ver el tema de salud, que realmente es un problema grave para el país, que se ha sistematizado en la corrupción, porque recordemos lo que sucedió cuando entró el señor Pedro Pablo Kuczynski, el ministro que hizo hacer un negocio de la necesidad de la salud de los peruanos, como está sucediendo hoy día con el señor Castillo, que quieren seguir haciendo un negocio, y lamentablemente el Ministerio Público y la propia Contraloría no viene actuando con respuestas eficientes y que puedan fortalecer. Nosotros en el periodo de transición le quitamos a la presidencia del Consejo de Ministros la declaración jurada de interés. ¿Por qué? Porque la declaración jurada de interés tiene que ir amarrada en la Contraloría General de la República para que sea la Contraloría la que vea: fulano de tal asumió como congresista, sus familiares no pueden contratar con el Estado. No puede de ninguna manera haber, digamos, interés directo familiarmente con alguna situación que no sea normal. Aquí no. Hoy día la prensa es la que está, los medios como el de ustedes, son los que están poniendo al descubierto las irregularidades de la corrupción al más alto nivel, ya prácticamente haciendo de la mafia un tema normal. O sea, están robando y dicen que es normal, que porque robó el otro antes que él, no debe pasar nada, debe continuar. Y lamentablemente esa situación, con 6
investigaciones fiscales el presidente de la República, en una situación nefasta donde vemos a una fiscal de la Nación con mucho ahínco presentar una denuncia constitucional y vemos a un Congreso debilitado. ¿Por qué digo un Congreso debilitado? Porque el Congreso de la República, como una máxima institución, no puede estar pidiendo de favor una atención. Al contrario, este organismo internacional de la OEA tenía que haber llegado y pedirle reunión al presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso emitió una carta. Cuando el señor presidente de la República pidió la intervención de la OEA, el presidente del Congreso mandó una carta que ni siquiera fue leída cuando se aprobó que venga esa comisión por 8 miembros a acompañarnos a los peruanos. Entonces, el Congreso tiene que hacerse prevalecer. Si no tiene capacidad de hacerse prevalecer con el respeto que se merece nuestro presidente, el señor William Zapata, pero creo que los 130 parlamentarios, así sean de la izquierda, así sean de Perú Libre, del partido que sea, como institución, tienen que hacerse respetar. Si ellos no se hacen respetar, pues lamentablemente se pasarán por encima de ellos, y lo que el día de hoy la población viene sintiendo es no solo que se vaya el presidente, no solo que se vaya el primer ministro, sino también viene pidiendo que se vaya el Congreso. ¿Por qué? Porque hay instrumentos que viene usando el señor Castillo de manera, digamos, sistemática, que lamentablemente está rompiendo la estructura institucional del Parlamento y no se está fiscalizando, no se está legislando, no se está representando. Hay reformas políticas que deberían urgentemente verse por los acontecimientos que pueden suceder, por los mismos convenios internacionales que se han firmado, digamos, compromisos y que ni siquiera se han formalizado en la propia constitución política. Creo que esos hechos es importante que los empecemos a exigir y que el Congreso, si no tiene la capacidad de reunir los 87 votos, que haga las reformas políticas. Ya demostró el Congreso para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional que han articulado políticamente y se logró poner a los 6 miembros del Tribunal Constitucional. Pero también es cierto que el Poder Judicial está inmiscuyéndose en lo que no le corresponde, en el tema del defensor del pueblo. Si el Congreso no asume una defensa irrestricta y denuncia a esos jueces por prevaricato, pues lamentablemente está dejando que su derecho de función parlamentaria lo pierdan. Y eso no puede ser posible. Las armas más grandes que tiene el Congreso es la Constitución política y el reglamento del Congreso. Y eso es lo que ellos tienen que hacer prevalecer para que podamos institucionalmente fortalecer la defensa irrestricta para todos los peruanos. Vamos a hacer un corte para continuar con el programa. Señor presidente, lo esperamos un momentito, por favor. Nos espera un momentito. Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Bueno, ya estamos de regreso en Contraste, Onda Digital 18.4 YouTube, analizando la situación que vive el país, lo sucedido en esta semana y hoy día lunes. Quiero empezar esta segunda parte, señor presidente, señor Merino, con un interrogante. Hoy día vi una entrevista que le hacen en el canal N al doctor Caro, al abogado constitucionalista. ¿Cómo se llama este muchacho que estaba en el canal N? Bueno, ahorita me acuerdo. Le hace la pregunta siguiente: ¿cuál es la otra salida para que se pueda vacar al presidente?
y el doctor Caro le dice, la Constitución tiene artículos anticonstitucionales y el 117 es anticonstitucional. Entonces, el camino es que la Fiscalía, no el Congreso, haga la acusación de ese artículo anticonstitucional. Y lo tiene que derivar el Tribunal Constitucional al Congreso, que le corresponde hacer la modificación. Lo dejo ahí, por favor. Yo no soy abogado, soy administrador de empresas, algo sé de leyes, algo nos ha enseñado Víctor García Toma en la maestría sobre la Constitución. Hemos tenido, gracias a Dios, un excelente maestro. Pero quería saber su apreciación sobre eso, porque todavía está ahí, en el aire. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer que se cure en salud es el propio Congreso de la República. Mientras el Congreso mantenga a los famosos niños impunes de cualquier situación, va a seguir debilitado. El Congreso tiene que por lo menos lograr, para decir de una manera criolla, decapitar 3, 4, 2 congresistas que hayan delinquido, que la acusación constitucional claramente establezca cuáles son las faltas cometidas. Si es que de estas 190 elementos de convicción hay congresistas inmersos y que claramente puede la Comisión de Fiscalización iniciar un proceso de denuncia constitucional, que vaya a la subcomisión de acusaciones constitucionales y que ejerza el ejercicio democrático de poder aprobar su denuncia constitucional y el desaforo de ese parlamentario y seguir los procedimientos que corresponden. Si el Congreso no está en esa capacidad, pues lamentablemente yo creo que más deberíamos estar buscando cómo denunciar a este Congreso. Lo digo porque yo soy institucionalista, yo soy un defensor del Parlamento Nacional y creo que el Parlamento es el instrumento que necesitamos para poder vacar al presidente de la República. Nosotros cuando conseguimos los 105 votos, lo conseguimos contra un presidente que tenía el 80% de aprobación, porque al mediodía nos tenía engañados a todos los peruanos, porque nos contaba cuántos contagiados habían y cuántos muertos llegaban a cada uno de los domicilios. Entonces, en esa circunstancia, creo yo que este Parlamento tiene que empezar a responder de manera institucional. Los mismos de Perú Libre. Yo no creo que Perú Libre quiera, digamos, sembrar, cosechar y acabar la cosecha. Si ellos son un partido de izquierda, ellos van a querer tener la oportunidad de ser gobierno nuevamente. Si ellos siguen avalando a este presidente, pues lamentablemente lo que están es sembrando su sepultura. El daño que le han hecho Vizcarra, Sagasti y Castillo, o que le está haciendo Vizcarra, Sagasti y Castillo al Perú, no tiene precedente ni tiene nombre. Porque recordemos que si hoy tenemos ese tipo de funcionarios, el principal responsable fue el señor Sagasti, porque ellos lo que hicieron fue tomar el poder para continuar con el plan que tenían establecidos. Ellos pensaron que iban a hacer gobierno, y cuando se vieron perdidos, se vieron derrotados, porque tú analizas quiénes fueron los verdaderos perdedores de la elección presidencial en ese periodo, donde gana Castillo, son todos los socios de Vizcarra. Los socios de Vizcarra, entre Somos Perú, Juntos por el Perú, el mismo Perú Libre, que fue, digamos, quien recibió el apoyo de manera desesperada de ellos, porque no les quedaba otra alternativa que tener como finalista a la señora Keiko, que ojalá que efectivamente haya dicho que no va a volver a postular, porque ellas, las 3 oportunidades, el daño al final ha terminado siendo para los peruanos, con las dispensas que podemos darle a ella, que es joven políticamente, pero lamentablemente hay una situación que es irreversible, y ella no se lo va a quitar encima y nos va a seguir haciendo daño cada vez que postule. Entonces, en esa circunstancia, creo yo que el Parlamento tiene que empezar a articular, si le da una sanción, digamos, al presidente de la República de suspensión, donde ahí no se necesitan 87 votos, pero que la figura jurídica y legal pueden constituirla, o la vacancia, que son 87 votos, pues yo creo que sería lo más sano. Pero hay que pensar
que el interés que tienen los caviares en este momento es que la señora Baluarte se mantenga en el cargo, porque ellos lo que quieren es que sea sustituido el señor Castillo por la señora Baluarte, para seguir con su negocio. El negocio de ellos es el trabajo individual, el bolsillo de cada uno de ellos. Ellos no piensan en el Perú. Ellos están pensando cuál es mi utilidad, cuánto voy a ganar yo, dónde me voy a establecer, dónde está mi hermano, dónde está mi primo. Porque ellos han vivido siempre del Estado. Ellos no tienen otra capacidad. El señor, digamos, Sagasti, que ha manejado la CENEDU como le ha dado la gana y que ha sido prácticamente su vaca sagrada, yo creo que hoy hay que ponerlo al descubierto. Hay que exigirle al Ministerio Público que las investigaciones que no hizo la señora Zoraida Ábalos, la haga la señora Patricia. Esas investigaciones que debieron el día de hoy al menos tener en jaque al señor Vizcarra, que lo están dejando libremente que vaya a hacer campaña política. Cuando el señor Vizcarra... Igual a Cerrón. Cerrón debería estar, por lo menos, si no estuviera, que no estuviera detenido, en su sitio, en Junín, donde él ha hecho todo su ladrocito. Lo que ha salido publicado del señor Cerrón, hay que investigar. La Comisión de Inteligencia del Congreso tiene una tarea inmediata. Si es que el señor Cerrón está ganando con la DINI, con apelativos, como informante, hay que ver cuáles son las cualidades, cuáles son las capacidades, o simplemente nos están robando la plata a todos los peruanos. Esas circunstancias tienen que investigarse de manera inmediata. El Congreso no puede hacer parsimonia de los temas irregulares que están siendo puestos al descubierto por medio de los medios de comunicación, de ustedes, de la prensa, pero de la prensa que realmente quiere el Perú, no esa prensa que sigue vendida. ¿Por qué? Y lo digo con mejor de los ánimos. Por ejemplo, a mí, Canal N, América, no me invitan, porque ellos saben los responsables que fueron en el 14 de noviembre, porque sabe el señor exalcalde de Lima que dijo que las cámaras no funcionaban. Sin embargo, hay un informe del propio Consejo de Lima Metropolitana que lo hace responsable al señor Jorge Muñoz de los acontecimientos que sucedieron en las cámaras que prácticamente fueron apagadas, como ha sucedido en Palacio de Gobierno, que apagaron las cámaras cuando iban a hablar con el señor presidente de la República. Esos hechos no son casuales. En la política no hay casualidad. Y los que queremos el Perú tenemos que defendernos. Yo creo que hay que ir al rescate de las instituciones. Particularmente nosotros tenemos una tarea como todos los peruanos, pero también tenemos una tarea interna como integrantes de un partido político que tiene 66 años de vida institucional. Y es rescatar nuestro partido, porque los políticos tradicionales, o en este caso los enemigos de Acción Popular, lo que han hecho en estos últimos tiempos es golpear al partido. No golpear a los parlamentarios, a los congresistas que de manera individual han cometido errores, sino se han ido contra Acción Popular. Y pareciera que era Acción Popular el quien tenía los 37, digamos, congresistas de Perú Libre, cuando en realidad nosotros teníamos solamente 16 parlamentarios. Y se ha permitido, por eso la política hay que fortalecerla. No puede ser posible que un ciudadano que postula por un partido político llega al Congreso y una vez que llega al Congreso abandona su partido, como nos sucedió a nosotros con el señor Ceballos, que siendo de Acción Popular abandona el partido y nuestro candidato presidencial se va con el señor Ceballos como asesor principal. Esos hechos no hay que permitirlos. Eso es parte de la decencia, eso es parte de la ética, eso es parte de la moral que hay que defender, y hay que exigir que en el tema de educación, porque lo que hemos sufrido en la pandemia con el señor Vizcarra, lo seguimos sufriendo con el señor Sagasti y lo seguimos sufriendo con el señor Castillo. No ha cambiado absolutamente en nada en educación, en la manera, digamos, de cómo fortalecer la comunicación de la red dorsal, que hasta ahora no se termina de instalar, cuando ahí tenemos que preocuparnos. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes estén preparados de manera educativa, para que el retraso que tuvimos en la pandemia lo podamos regularizar o lo podamos nuevamente nivelar. Esos hechos hay que empezar a repensarlo y empezar a comunicarlo para que los jóvenes que nos están viendo, que se dejaron llevar como jóvenes, como héroes del Bicentenario, que los utilizaron llevándolos al Congreso de la República, los familiares de esos dos jóvenes que murieron de manera sistemática para hacer creer a la ciudadanía de que habían sido asesinados, que la policía había asesinado, y vino la Organización de los Estados Americanos, como quiere venir el día de hoy, de manera sesgada, a ver los heridos que habían y a no hacer una investigación donde también tenía que haber llamado a la Policía Nacional, porque también había heridos de la policía. O sea, sistemáticamente utilizaron las barras bravas para que hayan muertos, como sucedió el día de ayer. Y bien vemos a los medios de comunicación de señal abierta cómo sí están haciendo
perseguimiento para poder encontrar a los responsables de esas muertes. En la época de lo que me tocó a mí asumir la presidencia, ahí se olvidaron. Y hay que decirlo bien claro, la asunción del cargo de Manuel Merino fue mucho más constitucional y a derecho de la del señor Sagasti, porque yo fui elegido entre 130 parlamentarios como presidente del Congreso. El señor Sagasti fue elegido entre 19 congresistas que no votaron por la vacancia del señor Vizcarra. O sea, él se hizo el poder de las minorías hacia las mayorías. Esos hechos políticos nunca ocurren. Tuvieron la mesa directiva, el partido de izquierda que tenía el menor número de congresistas, y de la presidencia el otro segundo partido que tenía el menor número de parlamentarios, en un Congreso que lo que le faltó fue respuesta. Un Congreso que se acobardó. Yo tengo que decirlo porque yo, presidiendo el Congreso, mantuve el 54% de aprobación, porque mi experiencia parlamentaria me permitía defender la institucionalidad del Congreso y no el atropello y el abuso que vino cometiendo el señor Vizcarra contra un Parlamento Nacional que lo pensó debilitar, pero que le demostramos que cuando hay experiencia, cuando hay decencia ética y moral, se defiende la verdad y se sanciona al corrupto. Y es lo que le sucedió a él. Perdón, Fernando, me acabo de acordar el nombre. Jaime Chincha entrevista al doctor Caro y el doctor Caro le da esta salida. Es por intermedio de la Fiscalía acudir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no ordena, sino le pide al Congreso que legisle sobre aclare sobre el 117. Esa es la salida. Sí, pero ya lo dijo, ya lo dijo. Pero recordemos que para hacer una aclaración y una modificación y una aprobación del 117 de la Constitución Política, retornamos al origen. Se necesitan 87 votos. Entonces, en consecuencia, la decisión final la tiene el Congreso de la República. A ver. Yo quería presentarte unos cuadros, por favor, presidente, para que opine sobre ellos, por favor. El primer cuadro que está pendiente. Esta es la moción de vacancia. Está ahorita sacando firmas, ¿no? Hay 60 firmas ya concretas y faltan de Acción Popular 4, lamentablemente, ¿no? De otros partidos también faltan, ¿no? APP, por ejemplo, faltan 3. Pese a que su presidente de su partido dijo que ellos son parte de los 87 valientes y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, no han firmado todavía, ¿no? Hay fundamentos de derecho, que es la Constitución y el reglamento del Congreso, ¿no? Y otras normas más. Pero hay fundamentos de hecho, que se configura la permanente incapacidad moral del presidente. Primero, por el irresponsable nombramiento de tantos ministros impresentables y algunos con antecedentes policiales y penales. O sea, han puesto lo peor han puesto. Y eso concuerda con lo que dice usted, presidente, que está denigrando la función del Poder Ejecutivo. Ya no solo del presidente, sino del Poder Ejecutivo. O sea, lo está denigrando, lo está llegando al último. O sea, es prácticamente una escoria hoy día ser un ministro de Estado, ¿no? No es un honor, es un deshonor ser ministro de Estado hoy en día en este gobierno. Y eso es malo porque la gente se va acostumbrando. Segundo, por sus vínculos con los evidentes casos de corrupción, ¿no? O sea, su sobrino, su asesor 1, asesor 2, todo lo que está en su entorno, su mujer, ¿no? Le dicen que él es el responsable, no es el líder de la organización criminal. Por sus actos evidentes, ¿no? de corrupción incompatibles con el ejercicio de la presidencia y su maestría, ¿no? O sea, ha hecho una maestría que no, estoy seguro, si alguien le pregunta algo de su maestría, no va a saber ni siquiera el nombre de la maestría, no lo va a saber porque no lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho. Adicional a ello, ¿no? También obstaculiza la justicia. Totalmente. Obstaculiza la justicia. Y ya se ha visto, no solamente a la Fiscalía de la Nación, sino a todos. O sea, cuando va la policía va a Palacio, apague las luces, justamente lo que hizo Muñoz. Claro. Lo que hizo Muñoz, igual lo han copiado esta gente que está hoy en el gobierno. La siguiente, por favor. Ahí está en la vacancia, es el contador, pueden ingresar, los oyentes y televidentes pueden ingresar, vacancia ya, y ahí ven en tiempo real cuánto está. Acuérdense que hoy es feriado para el sector público, hoy mañana es feriado, o sea, el miércoles ya se han comprometido varios a firmar, o sea, esto va a subir.
la recomendación que le damos nosotros, ¿no?, es, si se llega a 70, preséntelo. Si se llega a 70, preséntelo. ¿Por qué? Por lo siguiente. La siguiente, por favor. Estos son el cuadro de todas las tres mociones de vacancia que se han presentado en este gobierno, ¿no? La primera, 29 firmaron, pero no se concretó porque tenían que llegar a 52 votos para que pase al debate. 46 no se produjo el debate, por lo tanto se cayó la primera. La segunda, presentaron 50 firmas, se consiguieron 76 votos. Y luego, ya en la votación, en el debate, ¿no?, para votar, ¿no?, ahí se bajó a 55. Ahí está la mano justamente. Han hecho lo mismo, este gobierno ha hecho lo mismo que Fujimori y Montesinos, comprar congresistas, idéntico, la misma mecánica. Y en la tercera estamos en 60, que probablemente se llegue, en mi opinión, debemos llegar a 70 firmas. Si llegamos a 70 firmas, que representa el 80.5% de la meta, debe presentarse. Pero para ir al debate, o sea, para aprobar el debate, debemos conseguir 80, restando 7. Y ahí hay que hacer un trabajo con cada uno de los congresistas, pero no con ellos, sino con la población. Irnos a la población que ellos representan para que ellos sepan la verdad. Porque parece que no saben la verdad de lo que viene ocurriendo, ¿no? Todos hablan de golpe. Esto es un golpe. No, este no es un golpe. Este es un acto totalmente democrático y constitucional, donde nosotros estamos separando a una persona que tiene demasiadas evidencias, 190 evidencias, ¿no?, que uno observa fundadas y realmente con pruebas graves. Son actos graves que ha cometido Pedro Castillo. La siguiente, por favor. Estos son los 3 intentos. Miren la foto. Es importante esta foto por lo siguiente. En el primer intento, Castillo tenía su liquiliqui, que es la ropa, que es una ropa venezolana, no es peruana. En ningún sitio del Perú usan esa ropa, ¿ya? Venezolana, y su sombrero español, ¿no? Bueno, podía ser cajamarquino, ¿no? En la segunda, se quitó el sombrero, pero se mantiene su liquiliqui, ¿no? Todavía tenía. Y ahora está con terno y con corbata. Y ojalá que esa foto que aparece ahí sea premonitorio, porque esa foto te está diciendo adiós. Y eso es lo que queremos todos los peruanos. Porque los peruanos somos honrados, los peruanos somos gente pensante. Y trabajadora. Y trabajadores. Así es. Nosotros no apoyamos la corrupción. Y a mucha gente de izquierda ya está entendiendo que no puede estar con la corrupción. Justamente ya dicen, no, voy a ir a la marcha. A esta marcha del 5 de noviembre van a ir mucha gente de izquierda que yo conozco, que anteriormente le hacía campaña a Castillo, porque dice, me ha decepcionado, es una vergüenza. Sienten vergüenza de él, y eso es bueno que se avergüencen, porque eso es lo que nos da a todos los peruanos, vergüenza. La siguiente, por favor. Ese es el avance de las firmas por fecha, desde el 21, ¿por qué? Porque semana de representación, y ya no hay, no hay, porque tiene que ser, la firma no es pues, ¿no?, por WhatsApp, no. La firma tiene que ser, ¿no?, in situ. Por eso lo que el 21 es el corte, ahí están los 60 y de ahí no se mueve. Hasta el día miércoles 2 de noviembre, donde ya va a comenzar a crecer. Y si llegamos a 70, inmediatamente se presenta, ¿no?, y comencemos a trabajar. La siguiente, por favor. Estos son los votos posibles. Este es un trabajo de Martín Hidalgo, del Diario del Comercio. Según los cálculos que él hace, y yo concuerdo con ellos, ¿no?, 84 considerando a 14 de mis partidos de Acción Popular, de nuestro partido, los 14, Acción Popular, ¿no? Los 14 votarían por... Sí, eso es lo que debemos buscar, incluyendo a los niños, ¿no? O sea, debemos buscar que eso ocurra, ¿no? Y eso significa que hay 3 que faltarían, y esos 3 podrían salir de Juntos por el Perú. Podrían salir de Juntos por el Perú. Eso es lo que faltarían para llegar a los 87. ¿Quiénes podrían ser, no?, de Juntos por el Perú? Puede ser la del Cusco, puede ser la de Lima, y puede ser de Junín, ¿no?, que ha sido congresista también anteriormente, ¿no? Esos 3 podrían ser, ¿no? Porque la chica llamada Chabelita, pues,
tiene un compromiso no sé de qué tipo con la gente ya de la ultraizquierda, ¿no? O sea, ya ahí no se puede pensar porque ya no piensa, pues no piensa, lamentablemente no piensa, ¿no? Ya no razona, ¿no? Lógicamente, sino tiene una convicción fanática totalmente, ¿no? Ella dice, firma acá, firma, no interesa que firma, no sabe no lee nada, firma nomás, ¿no? Así es. O sea, con ella no podemos contar, lamentablemente. La siguiente, por favor. Y este Castillo nos habla de antes de las elecciones de lucha contra la corrupción. Nos habla de lucha contra la corrupción, ¿no? Va y firma un convenio con la OEA sobre lucha contra la corrupción. Ha firmado un convenio con la OEA, ¿no? Su esposa también habla de que, uy, el presidente lucha, nuestro gobierno lucha contra... Esto no tiene sangre en la cara, por Dios, ¿no? La siguiente, por favor. Y con esto ya viene su comentario, por favor, presidente. Esta es la corrupción, la foto de la corrupción de la Contraloría General de la República. Y hace unos días hemos estado con el ex Contralor General de la República, Fuad Curi, ¿no? Que nos hizo una presentación, donde hablaba justo de la integridad, ¿no? Él hablaba de la integridad. Entonces, lo que están haciendo, yo le llamo, que no es corrupción, es robo. Le están robando al país. Es saquear el país. Están robando, y no están robando, ¿no? Solamente con bolsitas, están robando en camionadas. En camiones, ¿no? En esos camiones de Prosegur, de Hermes, ¿no? En esos camiones se están robando esta gente, ¿no? No es posible que en los 3 últimos años de la foto que vemos ahí, 2019-2021, se han robado 69.000 millones de soles. 69.000 millones de soles. Increíble. Y ojo, el gobierno regional, el último 2021, se han robado el 21.9% del presupuesto. O sea, de su presupuesto regional, de todas las regiones, se han robado 21.9%. O sea, ya es más de la quinta parte de todo su presupuesto se roban. Entonces, cuando dicen, oye, va el presidente, no hace sus consejos allá y dice, ¿sabes qué? Lo de Lima se roban. No, ahí están. Le estás hablando a la gente que está ahí, pone su espejo más bien. Ellos son los que están robando. Y hoy día salió un informe de la Defensoría del Pueblo en la que dice que de los recientes presidentes regionales, que son 14, porque el resto falta ir a segunda vuelta, ¿no? De esos 14, todos tienen denuncias en la Fiscalía por corrupción o están en proceso de denuncia. Presidente, su comentario, por favor. Y bueno, a ver, yo creo que es importante, yo te agradezco, yo creo que están muy buenos los cuadros que te permiten visualizar y ver realmente lo que estamos viviendo y qué es lo que tendría que hacerse. Yo te voy a hablar en la parte estrictamente política, la experiencia parlamentaria, y lo que creo que debería hacerse desde el Congreso de la República. En primer lugar, yo creo que el presidente William tiene que poner operadores políticos. Y cuando hablo de operadores políticos, me quiero referir a que en cada bancada pueda asignar un operador político que no sea una persona vendida hacia el presidente del Congreso, sino que sea una persona consciente de lo que realmente queremos todos los peruanos. ¿Por qué te digo necesitamos operadores políticos? Porque el Congreso está cometiendo un error. Por ejemplo, he tenido pendiente la vacancia de la señora Dina Boluarte. Los tiempos están más que vencidos. Sin embargo, de manera apresurada el Congreso, esta semana posiblemente que viene, van a aprobar la sanción de 120 días para 2 o 3 congresistas de Acción Popular. 2 o 3 congresistas. Mientras más congresistas sancione la Comisión de Ética, menos posibilidades van a haber de la vacancia presidencial. O sea, estos procesos de sanción hacia los parlamentarios por los errores cometidos deben dejarlos posterior al proceso de vacancia, posterior al proceso de destitución de la señora Dina Boluarte. Si lo hacen antes de, automáticamente lo que están es ayudando al señor Castillo a que ya no tengamos 83, 84 votos, sino que tengamos 80 votos. Que la situación sea mucho más caótica para conseguir los 87 votos. En primer lugar. En segundo lugar, cuando hablo yo de operadores políticos es porque el mismo Perú Libre, los votos para mí están en Perú Libre. En esos 37 votos de Perú Libre están los votos para la vacancia del señor Castillo. ¿Por qué? Porque no creo
en una naturaleza de pensamiento, solamente de ver la manera como actuó el señor Vladimir Cerrón, no, el señor Cerrón y el señor Guido Bellido, en la denuncia constitucional hacia mi persona, que ellos votaron en favor de que se archive esa denuncia. Y cuando los criticaron, ellos lo que dijeron: a nosotros los caviares no nos van a sembrar muertos. O sea, ellos reconocían que el aparato, digamos, de la logística y de la inteligencia, la sabiduría, que es para ellos, es de los caviares. ¿Por qué crees que el día de hoy ves que Gorriti no habla? ¿Dónde está de Belaúnde? Salomón Lerneguitis igualito, mudo, mudo. ¿Dónde están tan mudos Olivares, el mismo señor Sagasti y toda su cofradía de ellos? Están en un silencio absoluto, porque ellos quieren que esta situación continúe de la naturaleza que ellos están viendo, y que consecuentemente lo que ellos siguen es condicionando a Castillo. Me mantienes con esto, y si no, automáticamente yo te vaco. O sea, ellos no van a actuar mientras su condicionamiento les esté dando los frutos económicos para su bolsillo y no para todos los peruanos. Así de claro. Entonces aquí, en esta evaluación que se ha hecho, sí, es una pena, es una lástima la corrupción, pero también es cierto que la Contraloría General de la República, en el famoso control concurrente, hoy día ya prácticamente es un acompañamiento a saber lo que se están robando. Y de ahí no pasamos. Cuando en realidad lo que nosotros queremos es sanción para los corruptos. Yo he tenido la oportunidad de enfrentarme a gobernadores regionales que se creían los reyes de la región. Los he enfrentado y uno de ellos está preso en Piedras Gordas, que era también de izquierda y que venía, digamos, había estado preso por terrorista, y que sin embargo con él peligró hasta mi vida, porque tenía, digamos, a su entorno sicarios y toda la situación, como vemos en varias regiones del país, como sucedió en Ancash. Pero hay que enfrentarlo. Los que queremos el Perú tenemos que enfrentar la corrupción, y hay que hacerles ver a los de Perú Libre que si ellos el día de hoy siguen acompañando a este señor Castillo, que tiene denuncias de corrupción con 6 carpetas fiscales, donde lamentablemente, así él no quiera reconocer, pero el simple hecho de que la propia fiscal de la Nación diga que hay 190 elementos de convicción, significa que este señor ha hecho lo que ha querido, ha hecho lo que le ha dado la gana. Él ha confundido creyendo que soy presidente de la República, yo hago lo que me da la gana. La famosa Zarratea y todos los sitios donde él ha estado han sido para él hacer contubernio con su gente. ¿Y quién avaló esto? Las propias modificaciones que hizo el señor Sagasti, porque seguramente las reuniones que tuvieron ellos fue para malograrle. El señor de repente llegó con la mejor intención, pero le pusieron, digamos, situaciones en la mano, en el bolsillo, y él se olvidó. Ahora preocupado de mejorar su economía, ya no la de los más pobres, sino de ellos volverse ricos y que los pobres sigan siendo pobres. Entonces, esa situación creo yo que está ahí, y que creo que sobre eso tenemos que trabajar. Decirle al señor presidente que tiene que tener operadores políticos. Si no tiene operadores políticos, pues lamentablemente va a pasar su presidencia simplemente en una esperanza de todos los peruanos. Pues recordemos que el haber llegado un héroe, Chavín de Huántar, el haber llegado un personaje militar. ¿Ustedes creen que esa foto que salió publicada del señor William con ex comandante general en retiro, con el propio ex comandante general que está en actividad, hubiese ocurrido en la época mía? Si nada más en la época mía, porque decían que había llamado a los cuarteles y había llamado a los ministros, ya me querían denunciar por sedición en ese momento. Entonces ahora, si el Congreso no tiene una respuesta institucional en irrestricto defensa de todos los peruanos, pues está siendo cómplice. Ya ese tema de que vamos 30 firmas, 40 firmas, 50, ya llegamos a 60 firmas. La admisión, la presentación para la admisión son 26, el respaldo de 26 firmas. Y la aprobación para que sea admitida y para que el presidente se vaya al Congreso son 52 congresistas que tienen que votar a favor de la admisión de la denuncia de la vacancia. Y luego son 87 firmas. Pues tienen que someterlo para hacer lo que vaya al presidente de la República, que lo lleven con las 52, que aprueben con los más de 52 votos, para que tengamos al presidente en Palacio Legislativa rindiendo cuentas, y que diga lo que diga va a cometer errores. Eso va a permitir que los propios parlamentarios se den cuenta
que están apoyando una situación nefasta para la política de todos los peruanos y nefasta para la institucionalidad parlamentaria del Congreso de la República, que es una de las pocas instituciones que todavía la conservamos y que queremos mantenerla. Los que somos institucionalistas creo que queremos al Perú y ellos tienen que entender, si ellos actúan de manera respetable, de manera decente, de manera honesta, en defensa de todos los peruanos, ellos fácilmente, con un gobierno desprestigiado como está, destituyendo a la señora Dina Boluarte, vacando al señor presidente, asume el presidente del Congreso y convoca elecciones presidenciales, pudiendo dejar las elecciones congresales hasta los 5 años que correspondan. Porque eso es una decisión que tiene que tomarla el Parlamento Nacional, no es una decisión obligatoria de la Constitución política. Pero en las circunstancias como están actuando ellos, donde hay una ineptitud de respuesta, pues lamentablemente lo que están es alimentando a que la gente diga que se vayan todos. Vamos a hacer un corte para continuar, por favor, con el programa. Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Amigas, amigos, estamos ya de regreso en la última hora para seguir analizando lo que sucedió no solamente en esta semana, sino en estos últimos tiempos y el día de hoy. Fernando, como es costumbre, nos ilustra con unos cuadros que no son invención de él, son cuadros que él arma con datos reales de las diferentes instituciones que dan esta información. Adelante, Fernando. El siguiente cuadro, por favor. Este es un trabajo que hemos hecho, le llamamos el semáforo de la corrupción. Esta es una primicia para este programa. Presidente, este cuadro muestra lo siguiente, o sea, y usted lo ha dicho, acá los presidentes regionales, los alcaldes cometen delitos, robos, corrupción, todo lo que están haciendo y no hay sanción. No pasa nada, o sea, todo, y la Contraloría lo está viendo, inclusive lo está acompañando para que roben, ¿no? Porque es en la práctica lo que está ocurriendo, ¿no? Esa es una verdad. Entonces, estoy planteando este semáforo de la corrupción, aplicando ¿qué cosa? Primero, castigos y premios. Porque lo que hemos hecho auditoría y lo que hacemos auditoría, nosotros sabemos que no todo puede ser castigo. También tienes que premiar al que lo está haciendo bien. Claro. Entonces, hemos puesto 6. En esos 6 categorías, la primera categoría blanco. O sea, el blanco significa que está puro, ¿no? Que no tiene nada. Tiene corrupción menos del 5% del presupuesto. Si tiene una corrupción menor al 5% del presupuesto, ¿tiene derecho a qué? Aumento de sueldo. Eso tiene que estar en el presupuesto, porque el presupuesto es el que debe autorizar esto. Sin aumento de sueldo. Tiene bonos de integridad. Eso vinculado a que como tiene un reducido porcentaje de su presupuesto por corrupción, o sea, quiere decir que la gente es íntegra, ¿no? O sea, la gente sí está respondiendo. Entonces tiene derecho a un bono. Adicional a ello, se le aumenta el presupuesto. O sea, cada vez que viene al Congreso para presentar su presupuesto, quiere un aumento, sí le aceptan porque tiene ese requisito, ¿no? Adicional a ello, el gobierno, desde la época de Vizcarra, hacen transferencias. El Ministerio de Economía y Finanzas hace una transferencia. Y el presidente de la República, no sé si puedes retroceder, por favor, Jalil, esas fotos, miren.
Esos son los cheques de transferencias. ¿Y a quién le dan la transferencia? A los alcaldes corruptos, a los regionales corruptos, y a los gobernadores corruptos. Entonces, no puede ser, ¿no? No puede ser, o sea, eso está mal. Estamos fomentando justamente eso, ¿no? Porque esos cheques, ¿qué significan en sus ojos de esos corruptos? Más plata. Claro. Más plata, más dinero para robar. Más saqueo. La siguiente, por favor, para seguir con el semáforo. Entonces, el segundo ya va el verde, ¿no? El verde ya, oye, de 5 a 8%, ¿no? Ya hay una corrupción que está creciendo. Bueno, ahí no hay bonos, pues, de integridad. ¿Le quitamos los bonos de integridad? Inmediatamente. Ya saben que si ustedes están entre 5 y 8% del presupuesto del año anterior en corrupción, ustedes no van a tener derecho a tener su bono de integridad. Y luego, si pasas del 8,01 al 10% del presupuesto, ya que es el color ámbar, ¿no? Ahí ya no vas a tener aumento. No vas a tener derecho a aumento. Y si tú pasas al rojo, que es del 10,01 hasta el 15% del presupuesto de corrupción, ahí te reduzco. Ahí ya no te doy aumento, cero aumento. Y te bajo la transferencia hasta el 5%. Y la última, las dos últimas, ¿qué pasa? Ahí le comienzo a quitar. Le quito el presupuesto. ¿Pero cómo le quito el presupuesto? Diciéndole, oye, si tú estás entre el 15 y el 20%, yo te voy a quitar el 50% en el presupuesto del año anterior de lo que has robado. De lo que has robado el año anterior te voy a quitar el 50%. Y si tú estás encima del 20%, como están muchas de las regiones, muchas de las regiones están en 20% de corrupción, entonces ahí sí le quito el 100% de lo que han robado. ¿Qué partidas se deben ir? Lo primero, asesorías, consultorías. Segundo, todo lo que es obras, ¿no? Que están sobredimensionadas, o sea, están encima de su valor real. Para eso los colegios profesionales tienen que trabajar. Tienen que participar. Los colegios profesionales saben cuánto cuesta un kilómetro de carretera, saben cuánto cuesta de construcción. Así es, así es. O sea, eso se sabe. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano, ¿no? Quería su opinión, presidente, sobre este semáforo de la corrupción. Interesante, creo yo, el tema del semáforo de la corrupción. Interesante, digo yo, porque es cierto. Si hay un gobierno regional o municipal que efectivamente es eficiente, si tiene, digamos, definido en las evaluaciones que se le puedan poner que no hay corrupción, que tiene capacidad de ejecución presupuestal, tiene que ser premiado. Tiene que haber un bono de reconocimiento que vaya en el incremento de sueldos de los funcionarios, de los trabajadores, del propio titular del pliego. Naturalmente es un tema que debería buscarse ir implementando. Si bien es cierto, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un proceso de evaluación interno en los gobiernos municipales y en los gobiernos regionales que le dan una productividad y le dan la oportunidad de tener presupuestos adicionales, ya lo tiene implementado. Lo que se tiene que implementar en este caso es el tema, digamos, de la defensa del Estado en el tema de la corrupción. ¿Por qué digo se tiene que implementar? Porque este tema no está implementado. Y lo que también tenemos que trabajar, creo yo, de una manera, digamos, agresiva, es el tema institucional, el fortalecimiento institucional. No es posible que el Ministerio Público, que el Poder Judicial tenga procesos de actos de corrupción en investigación que pasen 3, 5, 7, 10 años, hasta 15 años. Y recién empiecen a activarse cuando esa autoridad volvió nuevamente y retornó a ser autoridad. Pero mientras no fue autoridad, ahí está congelado. Entonces, esos hechos yo creo que hay que buscar como Estado, más aún en las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Y digo yo en las circunstancias porque creo yo que también tiene que ser un llamado de atención este triunfo, por ejemplo, de Ignacio Lula da Silva. Casi toda América del Sur está teñido de rojo por una situación muy práctica. Y es porque lo más sensible te lo tocan aquellos candidatos que a lo que llegan al poder lo que hacen es enriquecerse, que es el tema de la necesidad frente a la población que no tiene oportunidad de trabajo. Y cuando vemos los cuadros, que tenemos altos porcentajes de dineros perdidos en corrupción, cuando vemos altos porcentajes en obras paralizadas, que no han dado, digamos, la secuencia de lo que significa una obra no solamente es la función de la obra,
sino el trabajo que da, la modernización que entra en la ciudad, hacer más competitiva la ciudad, generar oportunidad a través del desarrollo de las líneas, digamos, de carreteras de acceso a las zonas productivas, de tener, digamos, la oportunidad de tener, digamos, salida de los productos a través de vías férreas que no las tenemos el día de hoy, o tener la parte, digamos, de puertos que realmente nos puedan hacer más competitivos a los peruanos. Creo que sobre eso es un trabajo articulado que tiene que hacerse y creo que sí es posible. Hay gente que tiene mucha experiencia, Fernando la tiene como auditor, y creo que cuando tú estás adentro y miras lo que sucede, y tú eres una persona honesta y decente, empiezas a encontrar fórmulas que puedan permitirte mejorar las condiciones, y cuando la cabeza pone la línea, pues el cuerpo la sigue. Aquí lamentablemente la cabeza no ha puesto la línea. Lamentablemente el cuerpo se contamina y todos creemos que es natural lo que hacemos cuando estamos haciendo actos de corrupción que van en desmedro de la oportunidad de desarrollo de nuestros pueblos y de la oportunidad de trabajo para nuestros hijos. Yo soy padre de familia, yo tengo 3 hijas. Mis 2 hijas mayores se fueron hace 10 años al extranjero. Ya ellas trabajan allá, ya ellas viven allá. Mi última hija, para nosotros no queríamos que salga del Perú, se mantuvo aquí, y en los problemas que tuvimos en noviembre, ella se asustó porque tuvo una discusión con su jefe, porque su jefe le insinuaba que salgan todos los trabajadores a acompañar la marcha. Y ella discutió con él y llegó a la casa y me dijo: papá, he renunciado a mi trabajo. Yo le dije: está muy bien, hija. Me pidió ir a hacer una maestría o estudiar fuera. Le he tenido que dar la oportunidad, ahora está en España y ya no quiere regresar al Perú, porque no ve esperanza en el Perú. Ya termina su maestría en diciembre y me dice: me quiero quedar por acá. O sea, estamos perdiendo, digamos, jóvenes que están preparados, que tienen condiciones suficientes para poder ayudarnos a desarrollar el país, pero que lamentablemente con estos mandatarios que elegimos, con esta decisión de la ciudadanía, en esta mala elección, porque la ciudadanía empieza a votar sin ninguna responsabilidad. Hay que hacer entender a la ciudadanía que la responsabilidad no es ir a votar, sino saber elegir. Porque cuando no vamos simplemente a votar, nos dejamos llevar porque quién me dio más, o quién me trasladó, o quién me regaló un saco de menestra, o de repente 1 kilo de arroz. Pero en realidad no vemos quién nos puede representar y que realmente pueda generarnos condiciones de desarrollo. Esa situación de ver el análisis que los 14, 15 gobiernos regionales todos están inmersos en corrupción es una clara identificación que el Perú está contaminado en corrupción. Y eso, para poder sacar ese lastre que tanto daño le hace, necesita esfuerzo de muchos, no de uno. Una golondrina no hace verano, como decía mi padre. Y en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Si los buenos no participan, los malos son los mejores. Y creo que ahí está el trabajo que tenemos que hacer, desde la docencia, en la comunicación, como lo tienen ustedes, desde la docencia en nuestros partidos políticos, desde la docencia en las universidades, en los institutos tecnológicos, en los propios ministerios, que lamentablemente el señor presidente de la República lo que quiere es tener gente a su disposición, que estén al servicio de él y no al servicio de todos los peruanos. Por eso hemos visto esas últimas designaciones, donde personas que están involucradas en actos de terrorismo, personas que están involucradas en actos de corrupción, personas que están involucradas en maltrato a las mujeres, situaciones que realmente no tienen que seguir sucediendo, y creo que ahí es la profunda reflexión que tenemos que hacer para los acontecimientos que vienen más adelante. Si queremos un Perú próspero, pues tenemos que empezar a trabajar en esa línea, fortalecer la educación, hacer un trabajo social que no permita que la izquierda se aproveche, porque yo he escuchado los Twitter de varios, como Verónica Mendoza, como que el éxito de que Lula haya salido electo es el éxito de los peruanos que tengamos a Castillo. Y en realidad no es así. Entonces yo creo que eso hay que empezar inmediatamente a destruirlo de manera profesional, inteligente, que la gente entienda que nosotros los peruanos necesitamos tener oportunidad de desarrollo, de hacer del Perú un país que no solamente exporte materia, sino le dé el valor agregado. ¿Para qué? Para que mejore nuestra economía, para que nuestras carreteras de acceso se puedan hacer de manera decente y con óptimas condiciones, que sean duraderas, no víspera y día. Porque ahora vemos que hacen puentes y ya no dicen se cayó el puente, se desplomó el puente. Porque ha habido corrupción ahí seguramente y las cosas no se han hecho como tenían que haberse hecho. Eso hay que de raíz hay que tratar de sacarlo, y creo que esa tarea tenemos los que queremos el Perú, y creo que en este caso estamos en un set donde amamos al Perú y queremos que el Perú cambie.
De acuerdo, presidente. Yo quería hacerle que nos haga una autocrítica del partido, ¿no? Johnny Lescano, asesor de un congresista de Puno, ¿no? Carlos Ceballos. El señor Ceballos se va a un partido, a un grupo parlamentario de la extrema izquierda, que liderado por Bermejo. Yo salgo a las redes y le digo, ¿no?, a Beto Velarde y a todo su grupo de Lescano, digo, que defínanse, ¿no? O sea, ¿ustedes son populistas o son de izquierda radical? Porque si yo estoy en un grupo radical de extrema izquierda, quiere decir que no soy populista, porque los populistas no somos de izquierda, los populistas no somos de derecha. Los populistas utilizamos lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda, porque ambos tienen cosas buenas, y lo malo lo desechamos. Eso nos enseñó Fernando Belaúnde. O sea, eso es lo que utilizamos, por eso dice adelante. Nunca dice somos la mitad, somos el medio, no, somos adelante. Adelante porque utilizamos las cosas buenas que tienen los extremos. Pero hoy en día este grupo, ¿no?, se dice llamar integridad, como ya cambió, ya no se fue de una vez que le puse eso en las redes, parece que sintió vergüenza, ¿no? Tanto Beto Velarde como Lescano, ¿no?, sintieron vergüenza y se han pasado ahora a otro grupo llamado Integridad. Bueno, es un chiste que se llame integridad, ¿no? Porque no es íntegro aquel que deja un partido, ¿no?, habiendo sido elegido por la Lampa y juró con la Lampa. Sí. Juró con la Lampa ese día, yo vi en el Congreso que juró por la Lampa. Pero esta gente realmente deja mal al partido. Y así como dejan mal los niños, ¿no?, en el partido hay gente honorable, como es su caso, presidente. Como es su caso y de muchos correligionarios que han dado su vida. Porque lo que tienen que saber es que en la época del terrorismo ha habido muertos. Yo trabajé de muy joven, trabajé en el gobierno del 80, ¿no? A los primeros puestos de las universidades nos llamaron para trabajar en el Poder Ejecutivo. Y justamente aportamos, porque éramos gente joven, gente virginal en todo, pero sí con ganas de progresar y de poner nuestros conocimientos a aplicarlos. Y eso es lo que hicimos. Pero esta gente, ¿por qué se quiere aprovechar del partido? Porque lo que hacen es eso. Quien está mal es el partido, o sea, quien ven mal es al partido. No identifican a Johnny Lescano, no identifican a Ceballos, no identifican a este grupo de los niños, no lo identifican. Identifican al partido y eso hace daño. Quería una autocrítica, presidente, por favor. Mira, Fernando, y mira, electo. El partido ha ido de una u otra manera haciendo un trabajo de labranza y de reposicionamiento político a nivel nacional. Y eso se configura en mirar el aspecto, digamos, de los últimos 20 años. El 2000 tuvimos 3 parlamentarios. Estuvo el congresista Bueno, que ha sido un alcalde bastante reconocido en su lugar. Estuvo el señor Pedro Morales, estuvo Valentín Paniagua. De esos 3 parlamentarios, los 120 parlamentarios de aquel entonces, seleccionaron en un proceso complicado que tuvo el país a un grupo político más pequeño para que asuma la presidencia del Congreso, que iba a ser la presidencia del Perú, porque se veía lo que se venía en el problema con Fujimori. Sin embargo, el partido labró una posición que ha sido siempre reconocida por la ciudadanía de todo el país. Igual 2001-2006 me tocó ser parlamentario por Tumbes y estuvimos también en ese momento 3 parlamentarios. El 2006 al 2011 subimos a 4 parlamentarios. El 2011 al 2016 me tocó retornar nuevamente al Congreso, fuimos 5 parlamentarios. Y ojo, que estuvo Mesías Guevara, estuvo Johnny Lescano, Víctor Andrés García Belaúnde, Chacho Inga y Manuel Merino. Si nosotros de la mano vemos a Mesías Guevara y a Lescano sesgados a la izquierda, pero no de manera brutal, como ha sucedido en este último periodo. El 2020, nuevamente el partido sacó 5 parlamentarios. Estuvo Víctor Andrés, estuvo Lescano nuevamente, estuvo el Mundo del Águila, y estuvieron un parlamentario de Loreto, me parece,
y alguien más de Puno, me parece que fue el otro, no recuerdo, pero fueron 5 o 6 parlamentarios. Sin embargo, terminando el proceso, digamos, del golpe de Estado que hubo en el mes de noviembre del 2019, en la transición, sin llevar cabeza de presidente, Acción Popular sacó 26 parlamentarios, cuando me tocó asumir a mí la presidencia de la República. O sea, tuvimos 26 parlamentarios en un momento donde los partidos políticos, los movimientos fueron sin cabeza de representación. O sea, eso creo que prácticamente puso en el contexto que Acción Popular debería ser gobierno en el próximo, digamos, en la próxima elección. Lamentablemente se aprovechó el señor Lescano, creo, y sesgó su posición radical al empezar a atacarnos de manera permanente como presidente del Congreso, y más aún cuando vacamos al corrupto nictómano que tanto daño le ha hecho al país, que es el señor Vizcarra. Él, con esa conducta cizañosa, de manera, digamos, infraterna, de atacar a sus correligionarios, él creyó que era su oportunidad para ser presidente, y concursa en la elección interna del partido. En un momento donde la población, que no sabía cuál era la realidad, confundida, realmente el Congreso se sintió golpeado en ese momento, tenemos que reconocer. Y fue la oportunidad para que este señor gane las internas. Al ganar las internas, él no hizo un mea culpa de responsabilidad y de disculpas al propio partido, cuando ya todo se puso al descubierto en pleno proceso electoral, de que Vizcarra había sido un sinvergüenza, que se había vacunado él y su familia, que había engañado a todos los peruanos, que habían endeudado al país por más de 100.000 millones, que la deuda externa la habían casi duplicado de lo que estaba, y que naturalmente, él, siendo de un partido político donde él conocía la doctrina de Acción Popular, conocía los estatutos del partido, pues lamentablemente él se pintó de cuerpo entero lo que él había sido, y que había estado encubierto en Acción Popular desde que lo recogimos el año 2001 como integrante de Acción Popular, porque él venía de otro partido político, no era de Acción Populista de ancestros, y le dimos la oportunidad inclusive que sea secretario nacional, porque él se le exoneró de las exigencias que tenía el partido, de acuerdo a los estatutos, para que pueda haber sido candidato a la Secretaría Nacional y haya salido electo como secretario nacional, porque es parte de la comisión política. Y lamentablemente la comisión política del partido no tuvo la capacidad de visualizar lo que sucedía, y se sumaron a él el señor Beto Velarde, que también había sido secretario nacional. Un señor que había estado al lado de Valentín Paniagua, pero lamentablemente había estado encubierto, no lo sé, porque creo que eso perfectamente lo hemos identificado los que somos populistas. Y lo más grave del caso, que creo que hay que decirlo, es que, habiendo sido candidato a la cabeza de la presidencia de Acción Popular, cuando renuncia el señor Ceballos y se va a un grupo de izquierda radical, él lo siga como asesor, como que fuera un personaje que tiene una necesidad. Él ha sido 20 años parlamentario. Su condición económica, él tiene, por lo menos yo calculo, de AFP, él debe tener 1.200.000, 1.300.000 soles de ahorro. Y él tranquilamente, si es que dejó el trabajo, podía haber puesto su estudio de abogados, y tranquilamente podía haberse desenvuelto, retirar su AFP y implementar un buen estudio de abogados, y posiblemente el prestigio que tenía como congresista, que lo había hecho bien, lo iba a marcar en una condición mejor que estar yendo a ser dependiente de alguien donde él era mucho más superior, porque había sido candidato presidencial y había sido 4 veces parlamentario. Pero cuando no hay esa capacidad, pues te pones debajo de alguien que no debe estar debajo, y sigues de ahí petardeando tu partido, porque él ha seguido petardeando al partido, prácticamente cobijado en un parlamentario que lamentablemente traicionó a los intereses de todos los acción populistas. Y eso sí hay que criticarlo. El problema de los niños, por ejemplo, yo creo que debe hacerse una investigación que realmente determine quiénes son los niños. Yo no creo que hayan 6, 8, 10 niños en el partido. Yo creo que deben haber 2, 3, 4, no creo que haya más. Pero tienen que identificarse y tienen que expulsarse. Tienen que desaforarse del Congreso. Es la única forma que de manera institucional el Congreso recupere, digamos, el espacio de credibilidad, y que eso va a ayudar a que los demás
parlamentarios de otros grupos políticos y del propio Partido Acción Popular, si fuera así, enmienden su condición de entender que son parlamentarios, que el hecho de que les digan que porque te voy a dar una obra de tu región, tienes que votar conmigo, los están comprando. Ellos, con el derecho parlamentario, ellos tienen que exigir, no que pedir, que rogar que le den por favor, sino por exigencia, por necesidad, porque posiblemente es un tema que su pueblo lo viene añorando por años y que la obligación del Estado es atenderlo. Pero si ellos eso consideran como quien dice un plus de un bono como el que estábamos hablando y que por eso tengo que pegarme a este señor, pues lamentablemente creo que todavía no entienden y no saben que son parlamentarios, que son congresistas de la República y que su función principal de ellos es legislar, fiscalizar y representar. El acto de fiscalización es hacer el control político del presidente de la República y el acto de representación es pedir por su pueblo que lo eligió lo que su pueblo tiene que exigirle al Estado que cumpla. No es favor que les hace. Eso hay que hacerles entender a ellos para que no se dejen manipular, para que defiendan la institución del Parlamento y nosotros los populistas no debemos dejar que nos golpeen al partido. La determinación o la mala acción individual de un parlamentario es de ese parlamentario, pero no del partido político. El partido político los eligió y el partido político institucionalmente tiene que actuar y votarlo si fuera así. Pues lamentablemente el partido nuestro tiene problemas en el reconocimiento de su secretario nacional. Hasta la fecha tenemos más de 7 años sin un secretario nacional reconocido y eso está haciendo que sea un festín del partido, cuando en realidad el partido hay que defenderlo y esa tarea la tenemos los accionpopulistas, no 10, 15, 20 populistas, somos más de 200,000 que estamos inscritos en Acción Popular y ese partido hay que defenderlo, porque esa es la vida del Perú. Digo la vida del Perú porque así como está Acción Popular hay otros partidos más y otros movimientos más, pero en el caso lamentablemente de aquellos que se creen dueños de los partidos, que han creado los partidos para beneficios personales y ellos son los candidatos, no es la naturaleza de Acción Popular. Acción Popular es un partido que tiene que albergar oportunidad para todos y si los jóvenes quieren participar en política, que son decentes, honestos, hay que darles la oportunidad, pero no aquellos que quieren entrar y creen que se les acabe el mundo y que tienen que enriquecerse en un periodo de 5 años para poder salir a disfrutar del ganado, del mal habido, dinero mal ganado. Señor presidente, hacemos un corte y ahora cuando regresemos, como yo soy el mayor del grupo, voy a hacer una pequeña crítica también a Acción Popular. Como le digo, yo no soy Acción Populista, pero sí he conocido a don Fernando Belaúnde Terry, a sus hijos, he disfrutado su amistad, pero también he visto lo que han hecho en el primer gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde y lo que hicieron los militares. Entonces, hacemos un corte y regresamos con una pequeña crítica. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Bueno, ya estamos de regreso, jóvenes, que siempre hacemos el llamado a los jóvenes para que participen en política y sepan lo que sucede en los partidos políticos. Los partidos políticos no son un templo. Uno va a aprender a debatir y las ideas se combaten con ideas. Pero yo, por mi edad,
he visto la traición que le hicieron al arquitecto Fernando Belaúnde en el primer gobierno. Gente que estuvo al costado de él lo traicionó. Los señores Miroquesás, hermanos, los dos hermanitos, están en la foto de caretas cuando Gaviota Mujica está asumiendo el primerato. Primer ministro, en ese momento no le decían primer. Le dan el golpe a Belaúnde, Velasco, y al día siguiente están en el besamanos de Velasco. Y así ha sucedido. Una persona honrada, ministros honrados, que se ven traicionados también por los subalternos. Viene el golpe militar, destrozan el país, lo empeñan, y una gran crítica a Belaúnde fue que solamente devolvió los medios de comunicación. Esa es una crítica muy fuerte. ¿Por qué? Estamos viendo hoy día lo de Petroperú. Petroperú es un barril sin fondo. Ah, no, pero es peruana. ¿Peruana de quién? De una administración que hacen lo que quieren, gastan como locos, no son eficientes, y a la larga todos los peruanos vamos a tener que pagar esa cuota. Todos. Y ya la estamos pagando en la gasolina, la más cara de Sudamérica. Viene el segundo gobierno de Belaúnde, por mayoría barre en reconocimiento a lo que le habían hecho a Belaúnde. Debió ajustar. Sin embargo, se demora y después son 3 ceros a la izquierda y sale el INTI. El señor Alan García lo supera 6 ceros a la izquierda. El APRA también entra en un torbellino. Y eso es lo que está sucediendo en todos los partidos. No es solamente en Acción Popular. Las traiciones que tú muy bien has delatado, has descrito a Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque se pierde, vienen las ambiciones personales. Y eso es la experiencia que ustedes tienen que buscar. Yo no soy de un partido, pero ustedes que son gente de partido, que se han formado, que han representado a sus partidos, tienen que formar como siempre hicieron, porque los que hacen los partidos forman gente. No como estas agrupaciones o vientre de alquiler, oye, pon $50,000, pon $10,000, eres alcalde. No, pues, eso no es un partido, eso es un vientre de alquiler. Y hoy día, ¿partidos cuántos hay? ¿Y cuántos vientres de alquiler hay? Eso, señor presidente, quisiera usted que usted me comente si estoy exagerando, porque este es un mensaje a los jóvenes. No le tengan miedo de participar en un partido, de una agrupación sana. No se metan en estos vientres de alquiler. Ese es mi llamado. Por favor. Sí, yo creo que efectivamente has hecho una crítica muy importante, Lecto, y creo que la comparto contigo. Yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a tener una participación mucho más activa, especialmente los jóvenes. Lo que ha ocurrido en el país, y creo que es bueno también mencionarlo, es que luego del golpe de Estado que hizo Fujimori el año 90, cuando tuvimos elecciones del año 92, y prácticamente quiso desaparecer los partidos políticos no han tenido capacidad de haber tenido o haber mantenido capacitaciones en el marco, digamos, de que los jóvenes los preparemos. Por eso tú empiezas a ver que Acción Popular ha tenido un desfaz, digamos, en los liderazgos. Sí tuvo más docencia política el Partido Aprista, y creo que hay que reconocerlo, fue uno de los más organizados. Pero sin embargo, en el caso de Acción Popular, hemos tenido un desfaz, y cuando hemos dejado aprobando la ley de financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado,
se hizo en el marco de fortalecer los partidos políticos, de fortalecer los movimientos, para que no hayan vacas sagradas, para que no dejemos que hayan dueños de partidos políticos, para que se fomente la participación masiva, especialmente de la juventud, en la vida política de su institución o de su partido político, para poder tener, digamos, jóvenes capaces y preparados en un posible gobierno que te toque a tu partido político. Y esa debilitación es notoria en el Perú, porque todavía, si nosotros nos comparamos, digamos, con Estados Unidos de Norteamérica, con el mismo Brasil, con el mismo Colombia, no vemos que haya, digamos, esa situación que sí sucede acá en el Perú, que tenemos 17, 18, 19 candidatos a la presidencia de la República. Y no sabemos a quién pertenece cada cabeza que candidatea. Y lamentablemente nos encontramos en condiciones, digamos, de menor posibilidad los que somos parte del partido político. Por ejemplo, Acción Popular durante todo el tiempo ha elegido a sus candidatos en elecciones internas, lo que recién se ha querido implementar. Y lamentablemente esta implementación se la han dado al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, y no han tenido la capacidad suficiente. Más bien ha sido, pues, lamentablemente una espada de Damocles que ha estado liquidando a buenos candidatos en circunstancias de no haber una buena comunicación, cuáles son las reglas de juego. Y aquellos buenos candidatos, honestos y decentes, no quieren participar en política porque ven que está tan desprestigiada la política que no quieren tener, digamos, la situación, digamos, caótica de que en lugar de fortalecerse se vayan a debilitar como personas, digamos, como ciudadanos comunes. Y ahí sí creo que hay que trabajar. Si hoy hay un financiamiento del Estado hacia los partidos políticos, yo creo que lo que se tiene que obligar a través de una norma en el Congreso de la República es la obligación de las capacitaciones para generar, digamos, liderazgos en los partidos políticos, como lo hizo en algún momento el PPC. Por eso estas últimas figuras que nosotros vemos, en gran parte fueron formadas con alianzas estratégicas, con cooperación internacional. Y creo que ahí sí nosotros tenemos que sumarnos a que los que queremos al Perú, tenemos que empezar a hacer liderazgos, que vayan desde los distritos, desde las provincias, desde las regiones, para de esta manera tener un harén de jóvenes que estén preparados de ser electos, ya sea como alcaldes, ya sea como gobernadores regionales, ya sea como congresistas de la República, o sea como ministros, que creo que esa es la tarea que nos queda. Y definitivamente la traición siempre ha existido en el Perú. No podemos estar ajenos a la traición, pero sin embargo creo que tenemos que aprender de los acontecimientos pasados para que no los sigamos repitiendo en el futuro. Perfecto. Yo quería, antes ya de despedirnos en la hora, es invitarlos este sábado, 5 de noviembre. Tenemos un compromiso todos los que defendemos la democracia. Es asistir a esta marcha, ¿no?, donde ya hay un grupo de Acción Popular que vamos a ir con nuestras banderas, con nuestros polos, para justamente decir que Acción Popular está presente. Y está presente porque es un compromiso que tenemos con la democracia, como lo tuvo Fernando Belaúnde en su momento. Es importante que todos los partidos vayan, que todas las personas de bien vayan, porque es importante decirle al gobierno: basta ya de corrupción, deja de robar, vete, no estamos de acuerdo con ustedes. Hay que zanjar, hay que poner una raya. Allá están los corruptos y acá están los que no somos corruptos y queremos un país mejor, un país posible, un país realizable, un país que mañana más tarde podamos nosotros, de viejos, de ancianos, nuestros nietos, todos podamos decir: qué lindo vivir en el Perú, ¿no? Como justamente nosotros lo hemos estado viviendo estos 30 últimos años, que ha habido un cambio en el país, ha habido un cambio para mejor, ha crecido la economía, hay desarrollo. Se ha reducido la pobreza. Así es, se ha reducido la pobreza. Que falta más, y eso con corrupción, ojo, y eso con corrupción, que si no hubiera habido corrupción, ¿no?,
No para me acuerdo nadie. la conferencia de Fuad Curia esta semana pasada, justo nos decía, ¿no?, de que cuando él fue contralor, lo que se robaban eran 10.000 millones. Yo le respondí, ¿no?, ahora estamos en 24.000 millones. O sea, 24, se ha duplicado la corrupción. Han superado al maestro. Y no estamos hablando de 10 años atrás, no más. No. Entonces, esto realmente preocupa al país, ¿no? Y el tema que también dijo en ese momento él, la integridad. Tenemos que ser íntegros, ¿no? Uno critica, yo he criticado, por ejemplo, las AFPs duramente, ¿no? He criticado a Pedro Pablo Kuczynski duramente, he criticado al alcalde de Lima, Muñoz. Cuando asumió su puesto en enero del 2019, él se fue con Vizcarra a España. Y se fue a España y regresó con que va a hacer una obra llamada la Vía Expresa Sur. Pero si tú analizabas ese proyecto estaba bifurcado. ¿Qué significaba bifurcado? Significaba que estaba discontinuado. Y no aparecía en su backlog, que es en los proyectos futuros que tiene la empresa, ¿no? La empresa que era Graña y Montero, ¿no? Ahora tiene otro nombre, pero en ese momento era Graña y Montero, no lo tenía ya en su baraje, en su lista de proyectos futuros. O sea, no lo tenía, lo estaba discontinuado, no lo tenía en el proyecto futuro, no existía. Pero cuando vino Muñoz con Vizcarra, ¿no?, de España, lógicamente ya vino con la idea de hacer el proyecto. ¿Cuánto iba a costar ese proyecto? De la construcción. Así es. ¿Cuánto iba a costar ese proyecto? Iba a costar $20 millones el kilómetro de construcción. $20 millones. ¿Saben ustedes que la obra ISA Norte, ISA Sur, todo lo que hizo Odebrecht con corrupción, eso ya está demostrado, ¿no?, costó $4 millones el kilómetro. 4. Este iba a costar 20 millones. ¿Se imaginan la corrupción? O sea, ya no necesitamos decir, ¿no? O sea, ¿qué iba a haber? Me metieron golpes, me criticaron que soy un infraterno, ¿cómo puedo combatir al alcalde de Lima? Oye, así sea del partido, si está haciendo algo malo hay que decirlo. Esa es la gran diferencia entre los que somos populistas de 40 años y los que entran al partido con otro objetivo, ¿no? Hay una gran diferencia. Y siempre hay que decir la verdad con fundamento, ¿no? Y lógicamente esa operación de Muñoz se cayó, ¿no? Y ya sabemos Muñoz qué hizo con sus cámaras, ¿no? El 14 de noviembre, ¿no? Sí, una fecha muy mala y una imagen pésima que dio. Y lógicamente se fue el partido, ¿no? Sí, no, gracias a todos, me voy a dónde, a Somos Perú, donde siempre ha estado, ¿no? Donde con Vizcarra, ¿no? Que es el armador de eso. Muchas gracias, señor presidente, por tenerlo a usted esta noche. Un honor realmente para nosotros tenerlo en este programa, ¿no? Y realmente tanto electo como yo nos sentimos muy agradecidos. Electo. Agradecerle, señor presidente, su presencia, y hemos discutido, hemos debatido sin faltarle a nadie. Esta es una trinchera abierta. Trinchera, le digo, pero esto es una tribuna. Es una tribuna abierta para que los jóvenes también participen. Que no tengan miedo de asociarse, pero que no se metan en vientres de alquiler. En un partido político. Tienen que entrar a partidos políticos. Esa es la defensa de la democracia, se hace a base de partidos políticos, no de vientres de alquiler. Nuevamente, señor presidente, ha sido un placer y creo que todos los que nos ven, que no son pocos, han disfrutado de su presencia. Esperamos tenerlo nuevamente en cualquier momento. Su despedida, por favor. Gracias, electo, gracias, Fernando. Creo que desde ya mi agradecimiento por darme esta oportunidad en el mes morado. Creo que los que somos devotos del Señor de los Milagros, creo que siempre tenemos presente estas fechas sumamente importantes para la familia, pero también a la vez para poder advertir. No descuidemos como ciudadanos responsables las estrategias que está implementando el señor Castillo con este señor embajador de Cuba, con el Gallo Zamora, la situación que viene de una u otra manera implementando el gobierno del señor Castillo en el marco, digamos, del trabajo articulado que hicieron entre Vizcarra, Sagasti y en este caso Castillo, porque ahí hay un trío que no debemos de ninguna manera separarlo, para que la población pueda entender y pueda comprender de que esta famosa participación del organismo internacional de la OEA
el Congreso tiene que responder de manera institucional, tanto ante el embajador de Cuba como ante los organismos, en este caso la OEA, de manera institucional, haciendo que se mantenga el respeto irrestricto al Parlamento Nacional. Si el señor William Zapata no llega a entender el mensaje que nosotros le queremos dejar, porque es un mensaje institucional de defensa del Parlamento Nacional, pues estaremos cavando la tumba de la agresión hacia el régimen democrático. Y el régimen democrático hay que defenderlo. ¿Es difícil defenderlo en este momento? Claro que es difícil, pero no es imposible. El Congreso, creo que están todas las fuerzas políticas y solamente con operadores políticos podremos defender a todos los peruanos. Yo nuevamente agradezco, especialmente a los jóvenes, los invito a que participen de este programa político, porque creo que aquí lo que se está haciendo es desentar la política y hacer decencia de la política. Y creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos programas de esta naturaleza para todos los peruanos, especialmente para los jóvenes. Un abrazo nuevamente, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Y siempre adelante. Muchas gracias, un abrazo. Adelante. Bueno, estamos de regreso. Ha sido un honor, la verdad, tener al presidente Merino, un hombre de trabajo, exitoso empresario, de carrera política, honrado, honorable y honrado, traicionado, y lo dijo. Por eso fue mi pregunta, ¿qué pasó con el Banco de Crédito? Y ahí está la explicación que él dio. Cuando nosotros propusimos que después de la crisis teníamos que refinanciar al pequeño empresario, repartir parte de la plata de los fondos de las AFP, el Banco de Crédito nos cayó encima y movió a todas sus influencias. Todos los medios mermeleros estuvieron fomentando... Ana Elena, tú lo veías a la chica sí, así, pues, celebrando. Parecía que había ganado la copa, ¿no? Sí, pues, y ahora está en Canal 5. Sí, increíble. No, entonces, eso es lo que nosotros tenemos la obligación de analizar, comunicar y que cada uno saque sus conclusiones. Vuelvo a repetir, yo no soy acción populista, pero he conocido a don Fernando, a sus hijos, familia, nietos, y les guardo un gran cariño. Y esta tribuna está abierta para los jóvenes que deben participar, tienen que salvar su país. Nosotros, que ya tenemos más de 70 años, pusimos el pecho, nos quedamos, no con una arma para defendernos de lo que hacían en el país, sino para dar trabajo, educar a nuestra prole, y acá estamos. Seguimos en ese... Disculpa, hay unos videos, Jalil, ¿sí? Por favor, hay un video del 5 de noviembre, si fueras tan amable. Oh, hay que, sí, no, por favor. Hay que tomar en cuenta que... Nada más. ¿Es alcalde de qué? Soy de la región del Cusco. Estamos acá reclamando nuestros derechos, que tenemos proyectos aprobados, aptos desde el año pasado y no somos escuchados y no nos atiende. Está sacando al alcalde. Hasta hoy no nos escuchan. Familia, porque lo que traen también es, el pedido que tienen es presupuesto para el desarrollo de obras educativas y también de saneamiento. A esta desesperación al tener que encadenarse frente a la puerta de PCM para que por fin los puedan atender. Entonces, ahí vemos que el alcalde de un distrito del Cusco, ¿qué hace? En ese momento viene, porque ya le han engañado más de un año, sí. O sea, más de un año le han estado meciendo. Entonces viene al Perú, ¿no? Viene a Lima, en Lima dice, ¿sabes qué? Me amarro. Pues. Y al momento lo llaman, entra, cholo, ahora cholo, sí. entra, cholito. O sea, esa es la atención que le da al pueblo. Ese es su pueblo. Es un mentiroso. Pero lo sabemos. Castillo es un mentiroso. Total, un mitómano total. El siguiente video, ¿lo tienen?
Bueno. Es sobre el 5 de noviembre. Bueno, le queríamos contarlo el 5 de noviembre. Creo que toda la población debe ir, ¿no, Electo? Todo Lima tiene que volcarse. Tenemos que estar todos. Y sobre todo como vienen estos señores invitados por... 4-4, ¿ah? Están 4 de izquierda y 4 Sí. que son medio rojos. Hoy día estuve con un embajador, un embajador amigo mayor que yo, retirado, y me dijo, son 2 los de Paraguay, todos los demás son izquierda. Ese es un trabajo. 6-2. Este es un trabajo del socialismo, el comunismo del siglo XXI, que se ve fortalecido con la elección de Lula. Por eso Verónica comienza a hablar, a aparecer, porque estaba desaparecida. Apareció Verónica. Esto, lo que tenemos que hacer es un llamado a la juventud y a todos los peruanos, a todos los limeños, que salgan a protestar, que salgan a la marcha para que la misma OEA vea que esto no es un juego, que no está la fiscal mintiendo, inventando delitos. Son una recua de ladrones que están instalados en Palacio. Los dejo acá, nos despedimos hasta el próximo lunes y ojalá que la manifestación, la marcha, esperamos que sea multitudinario. Buenas noches, gracias por su atención. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.